Miren, vamos a platicar sobre esta parte de los niveles de conciencia. Hace poquito les estaba yo platicando también en el grupo y aquí se me hizo algo como súper interesante porque fíjense cómo el druidismo pues tiene más de 4.000 años de existencia, ¿no? De lo que se tiene registrado. Y de esta recuperación, por así decirlo, pues probablemente tendrá que unos 50 años o un poco más. Digamos como que se empezó a expandir un poco más, ¿no? Porque a lo mejor sí tiene más, un poquito más de tiempo esta recuperación, pero digamos de que se empieza a expandir y se empieza a dar a conocer más, a lo mejor que unos 50 80 años para acá, ¿no? Pero justamente estábamos recientemente leyendo el libro de Ciencia y Filosofía del Druidismo de nuestro gran druida Paul Bouchet, donde nos explica cómo el druidismo tiene que ver mucho con la evolución de toda la vida, ¿no? Más allá de las especies, de la evolución de toda la vida, ¿cierto? Y bueno, pues evidentemente por evolución entendemos la evolución de las piedras, de los animales, que esto finalmente también es algo en lo que cree el chamanismo, ¿no? A propósito de lo que hemos estado estudiando últimamente, habla mucho como de toda la vida y todas las especies están evolucionando. Y dentro de una especie vamos a encontrar algunas especies como con ciertas capacidades más desarrolladas que otras, ¿no? Vamos a verlo tan solo en el ámbito de los animales, ¿no? Los animales, por ejemplo, sabemos que existen diferentes tipos de razas de perros, por ejemplo, ¿no? Y nos vamos a dar cuenta que cada raza tiene diferentes características. Ujú. Vamos a encontrar, por ejemplo, que o en los gatos, ¿no? Vemos, por ejemplo, que hay diferentes tipos de gatos que tienen diferentes tipos de razas y cada uno va teniendo como una característica particular, ¿no? De cada especie, de cada raza, por así decirlo. Pues esto de igual manera lo vamos a encontrar en esta parte como de los seres humanos, ¿no? Pero en los seres humanos, pues también se explica como este nivel de conciencia. En este libro que yo les platico de Paul Bouchet, hablaba también de lo que son las etnias, ¿verdad? A ver, espérenme tantito. Ahora sí, continuamos. Entonces, vemos, por ejemplo, que en ese libro que Paul Bouchet deja sobre el druidismo y habla sobre las especies, decía, por ejemplo, que las diferentes etnias, ¿verdad? Que en cierta forma también son como diferentes razas genéticas, hay también cierto grado de evolución, ¿no? O sea, es como si dentro de nuestra misma especie como humanos, es como si étnicamente hubiera como diferentes tipos de evoluciones, ¿no? Y eso lo vemos más plasmado en el ADN. Ujú. Entonces, bueno, si estamos nosotros aquí platicando, Valder y yo, si eso por ejemplo, hoy en día, ese libro que les estoy diciendo no está traducido, o sea, no está a la venta en español. Ese libro nosotros lo mandamos a traducir para nuestro propio estudio dentro del druidismo. Pero si ese libro estuviera en español accesible para Latinoamérica, sería un libro que sería acusado de racismo, ¿no? Porque dirían, pero ¿cómo? ¿No? O sea, ¿cómo vamos a hacer la clasificación? Y la realidad es que ahora que justamente lo que yo les voy a mostrar, que es una investigación más moderna, más reciente, ¿verdad? Con todas las herramientas que ahora tenemos de investigación, de ciencia y de todo lo que hay, nos van a decir lo mismo en otras palabras. Y eso se me hizo súper interesante porque entonces, más allá
de lo que las personas con sus complejos puedan llegar a decir, es que eso es racismo, ¿no? Pues, ¿cómo vas a clasificar? No, no es racismo porque no está diciendo el druidismo. Hay que acabar con las razas o con las etnias más, poco evolucionadas, ¿verdad? No lo está diciendo. Lo que nos está haciendo consciente es cómo estamos nosotros influenciados por nuestras etnias y por nuestras genéticas, y eso cómo participa en el nivel de desarrollo de conciencia, ¿verdad? Pero como ciertamente yo les digo, ¿no? Por algo ese libro no está disponible ni en Latinoamérica ni en español, ¿verdad? Porque realmente es un conocimiento muy evolucionado del druidismo. Ahora fíjense lo que les voy a presentar aquí. Ahí se ve. Sí, Ok. Sí, maestra, sí se ve. Este es un libro que se llama El poder contra la fuerza. El autor se llama David R. Hawkins. Y como ciertamente los seres humanos tendemos a darle mayor importancia a lo que dice una persona altamente calificada, ¿verdad? Una persona que demuestra sus capacidades intelectuales y sus reconocimientos y todo esto, pues vamos a ver lo que dice precisamente este personaje. Este señor, David Hawkins, es un doctor en medicina. Ha practicado la psiquiatría desde 1952. Es miembro vitalicio de la Asociación Psiquiátrica Americana. Es un terapeuta y un conferencista muy respetado. Sus presentaciones en televisión de Estados Unidos incluyen The McNeil Lehrer New Hours, The Barbara Walters Show, el programa, Today. Ha publicado numerosos escritos y videocintos científicos y es coautor del libro Ortomolecular Psiquiatría, que es Psiquiatría Ortomolecular. ¿Sí? Entonces, podemos decir, para mí, yo les puedo decir, este es un druida reencarnado, ¿eh? Yo sí lo puedo, y más por lo que estuve viendo del libro, este es un druida reencarnado. Pero evidentemente, ¿cómo esta información moderna se va a empatar con lo que nuestro gran druida Paul Bouchet decía en su libro, ¿no? Y lo que el druidismo ha creído desde hace más de 4000 años, lo cual posiciona al druidismo como una filosofía, como una práctica espiritual o una religión sumamente evolucionada, en la cual está en búsqueda, en cierta forma, de que el ser humano sea consciente y se eleve en la frecuencia más elevada, ¿sí? No es algo fácil. Ahora vamos a ver cómo se empata esta información justamente con esto que yo les acabo de dar, como esta introducción que les acabo yo de dar acerca de este, lo que dice el druidismo sobre la evolución, ¿no? Hasta aquí vamos viendo esta parte. Aquí vamos a entrar a ver, déjenme ver que es un libro incluso de 150 páginas, de hecho lo conseguí en formato digital y se los puedo compartir si lo quieren leer, se los puedo compartir, ¿sí? Bueno, miren, de lo primero que me llamó la atención es que hicieron una prueba, no sé si ustedes han escuchado o conocen la kinesiología, es, digamos, creo un poco más moderno, ¿no? ¿La conocen? ¿Han escuchado hablar de ella? ¿La han probado? Yo solo he escuchado hablar de la kinesiología a grandes rasgos, pero nunca he puesto bien atención de qué ¿Mm? se trata. Ok, bueno. Hicieron una prueba kinesiológica y en este libro dan también un poco de introducción acerca de qué se trata la kinesiología. Hicieron una prueba para examinar a través de calibraciones, o sea, como calibrar un número, como una frecuencia, por así decirlo, y poder entender los niveles en los cuales se puede vibrar,
dependiendo de qué sentimientos y qué pensamientos se tienen. Ujú. Hicieron esta escala y obviamente yo esto se los estoy resumiendo. Si ustedes quieren ver más detalle, habría que leer el libro. Aquí se llama, la técnica de la prueba que acabamos de describir es la recomendada por el doctor Diamond en su trabajo Behavioral Kinesiology, que se llama kinesiología conductiva. Ajá. La única variación presentada en nuestro estudio fue la correlación de las respuestas con una escala logarítmica, es decir, le asignaron un número para calibrar el poder relativo de la energía de los diferentes pensamientos, actitudes, sentimientos, situaciones y relaciones, ¿sí? Aquí está el mapa de la conciencia del que ellos hablan, ¿sí? Y lo ponen así, por ejemplo, una lista para lo que consideran visión de Dios en correlación con la visión de la vida, el nivel en el que se encontraría, el logaritmo que le asignaron, la emoción y el proceso. Vamos a ver, por ejemplo, aquí. Me llama la atención, por ejemplo, este que dice vengativo, ¿no? Dice que el vengativo va a tener una visión de la vida antagonista y va a estar en un nivel de la ira. O sea, en términos de emoción, esto es lo que va a haber. Su logaritmo es de 150, pero con el cual van a clasificar. La emoción en la que estas personas vibran es el odio y el proceso por el cual esto se va a manifestar y se va a convertir en una forma de conducirte en la vida es la agresión. ¿Se fijan? Si nos vamos a una escala, por ejemplo, de 500, ¿no? La que está aquí, que dice visión de Dios amoroso, visión de la vida benigna, nivel vibración en amor, logaritmo 500, emoción veneración, proceso revelación. Y ahí está entonces toda la tabla con el cual nosotros podemos como hacer una medición de esto. Y dice, el punto de respuesta crítica en la escala de conciencia calibra al nivel 200, es decir, hasta aquí donde dice permisivo, ¿sí? De permisivo para abajo, ¿sí? Es el nivel más bajo vibratoriamente. Permisivo es una persona factible, es una persona que va a estar en un nivel de coraje, va a vibrar en la calibración del logaritmo 200, su emoción es consentimiento y su proceso es empoderamiento. ¿Mm? Ahora bien, ya esto lo pueden ustedes leer aquí, si se fijan, viene como un poquito más desglosado. Ajá. Pero vamos a ver, sí, ya cuando ustedes si quieren leer esto, que yo la verdad sí les recomiendo que se lo lean, aquí es cuando empiezan los niveles de la conciencia humana. ¿Ah? Dice, a través de los años que duró este estudio, que según este estudio fue de más de 20 años, millones de calibraciones definieron fielmente a un rango de valores correspondientes a un grupo de actitudes y emociones reconocidas y localizadas según los campos atractores específicos de energía, así como los campos electromagnéticos atraen al hierro. Ujú. Aquí, por ejemplo, dice, es muy importante recordar que las cifras de calibración no representan una progresión aritmética, sino logarítmica. Y dice aquí, si nosotros vemos, por ejemplo, el nivel de energía 20, que es la vergüenza, está peligrosamente cercano a la muerte, a la cual se puede optar debido a la vergüenza como un suicidio de la conciencia o más sutilmente elegida ante la frustración de tomar medidas para prolongar la vida. La muerte debido a accidentes evitables es común en este caso. ¿Mm? Para que veamos cómo se va correlacionando con las experiencias, ¿sí? Los asesinos en serie a menudo actúan por moralismo sexual con la justificación de castigar
a las mujeres malas o a las personas que matan, ¿no? En este caso. Ah, sí, 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 Nate, está bien, muy bien, ¿sí? Entonces, aquí podemos ver los niveles de energía culpa, esto ya ustedes si quieren sufrimiento, temor, nivel de energía 100, ¿ah? Dice aquí nivel de energía 125 deseo, nivel de energía 150 ira, nivel de energía 175 orgullo y nivel de energía coraje, que este era el 200, ¿sale? Bueno. Eso ya lo leemos con calma para no detenernos tanto ahí y vamos a pasar distribución social de los niveles de conciencia. Una representación gráfica de la distribución de los niveles de energía respectivos entre la población mundial sería similar a la forma del techo de una pagoda en la cual en 85% calibra debajo del nivel crítico de 200, mientras que el nivel promedio general de la conciencia humana es de aproximadamente 207. El poder de los relativamente pocos individuos cerca de la cima contrarresta la debilidad de las masas de abajo para lograr este promedio general. Tal como lo mencionamos, solamente el 4% de la población mundial calibra a una energía de 500 o más. ¿Cuál es la que dijimos que calibra? ¿Cuál es la emoción que dijimos que calibraba en 500? A ver si se acuerdan. El amor. El, ¿Amoroso? el amor. El 4% de la población mundial está calibrada en amor, ¿sí? El 0,4% alcanza 540 y el nivel de conciencia de 600 o más solo es alcanzado por una persona de cada 10 millones. Wow. Está fuerte, ¿no? Sí. Ahora, correlaciones culturales. Los campos de energía por debajo de 200 son más comunes en condiciones extremadamente primitivas, en donde las personas logran sobrevivir a duras penas. La vestimenta es exigua, el analfabetismo es la regla, la mortandad infantil es alta, las enfermedades y la desnutrición son endémicas y hay un vacío de poder social. Las habilidades son rudimentarias y se centran en conseguir combustible y alimentos para resguardarse. Hay una dependencia total de los caprichos del ambiente inmediato. Esta es la edad de piedra del nivel cultural, un poco por encima de la existencia animal. ¿Se están fijando cómo nos están diciendo, en otras palabras, la evolución de las especies, ¿no? Imagínense, Ujú. en el druidismo nos dice, hay personas que nacen y mueren jóvenes porque son almas jóvenes, su nivel de conciencia todavía es baja, porque recién encarnaron de ser animales, ¿verdad? Y Sí. entonces, por lo regular, esas personas mueren siendo niños o mueren siendo jóvenes. Y ese es el nivel de conciencia y esa es la experiencia. Aquí nos está diciendo de alguna manera que culturalmente, que cada cultura sabemos que está relacionada a etnias, ¿no? La cultura de México está relacionada a una etnia. La cultura de otros países, de Perú, por ejemplo, está relacionada a otra etnia, ¿no? La cultura de los celtas está relacionada a otra etnia. Entonces, cada cultura, ¿no? Cada país que tiene una vibración también diferente va a tener, por supuesto, como ese nivel de conciencia. Y eso lo hemos visto incluso en otras clases también de CIDEC, ¿no? Que lo hemos mencionado cuando hemos visto la vibración de los países y todas estas cosas. Si se fijan, nos está diciendo cosas muy semejantes en otro, bajo un estudio reciente
de algo que el druidismo contemplaba desde hace más de 4.000 años, ¿no? Y que sale a la luz, probablemente ya de manera popular, en el libro de Paul Bouchet. Ujú. Las poblaciones típicas a principios de los 200 se caracterizan por labores no calificadas, comercio rudimentario, construcción de artefactos sencillos, tales como piraguas y albergues provisionales. La movilidad comienza a expresarse en el estilo de vida de las nómadas y en las poblaciones que poseen en promedio niveles de conciencia ligeramente más altos. Aparece entonces la agricultura y el trueque evoluciona hasta el uso de la moneda simbólica. Ujú. De hecho, aquí también van a encontrar en este libro que hablan acerca de los niveles de conciencia y las profesiones y los, por ejemplo, los deportes, el arte, lo van a encontrar dentro de aquí. Y es curioso porque en el libro de Paul Bouchet dice, hay ciertas profesiones que ayudan al ser humano a evolucionar. A ver si Heimersetti se acuerda. Se las dijimos a Heimersetti. La medicina, la astrología, el arte y creo que me falta una. Las Este, matemáticas. ¿Cuál? Matemáticas las matemáticas. y la literatura, bueno, eso sí. Ajá, Ah, bueno, es que, ajá, sí, literatura, Es es que que a ahorita la literatura no lo engloban en el arte. en el arte, bueno, pero, ajá, sí. sí. Ok. Entonces, aquí en este libro, más adelante, empieza a hablar, por ejemplo, porque habla del poder, ¿no? Habla del poder y habla de la fuerza en términos de esta calibración energética. Y así es como empieza a explicar, por ejemplo, ¿no? El poder y los deportes, el poder y el arte, el poder y esto, ¿no? Que son como cosas que normalmente usa uno, ¿no? Hay una parte también muy interesante, a ver si la encuentro por aquí, ¿sí? O sea, hay muchas cosas muy importantes, pero obviamente, pues, no me voy a detener mucho. Aquí, por ejemplo, mira, patrones de poder en las actitudes humanas. Dice, la habilidad de diferenciar entre los patrones de alta y baja energía es una cuestión de percepción y discriminación que la mayoría de nosotros aprende dolorosamente a base de la experiencia. El fracaso, el sufrimiento y las enfermedades eventuales resultan de la influencia de patrones débiles, mientras que el éxito, la felicidad y la salud provienen de patrones atractores poderosos. Por eso habla del poder. Sin embargo, vale la pena tomarnos unos minutos para exponer a continuación la lista de patrones contrastantes, los cuales han sido investigados y calibrados para determinar sus respectivos criterios. Esta lista exhaustiva es una herramienta educacional que funciona bajo la ley de clausura. La reflexión sobre los variados pares de cualidades contrastantes pueden iniciar un proceso de elevación de conciencia para que uno gradualmente logre estar más consciente de los patrones que operan nuestras relaciones, negocios y todas las interacciones que conforman la esencia de la vida. A la izquierda están los adjetivos que describen los patrones poderosos. O sea, aquí hablan de que el patrón poderoso es el que es positivo, ¿no? Pero cómo ese patrón lucha con la fuerza, ¿no? Es de lo que va mucho este libro. Entonces, por ejemplo, en el caso de abundante, ese es un patrón poderoso que está contrastado con un patrón negativo que es el exceso. Entonces, tener más y tener mucho y tener en exceso no significa que estemos vibrando en abundancia, ¿verdad? A lo cual entonces nos pone a pensar qué es la abundancia, porque asociamos abundancia con tener mucho dinero, tener muchas propiedades, tener muchas cosas, de todo, ¿no? Mucho de qué exceso que no tiene correspondencia con el patrón que es abundante. Fíjense que hay otro que dice consciente como patrón positivo, poderoso, contra preocupar, ¿verdad? Y así vamos viendo con esta parte que nos va aquí.
Fíjense cómo nos va poniendo acá. Valiente, imprudente, defensor, atacante, justo, castigador, amable, cruel. ¿Sí? Esto igual ustedes ya lo pueden ver acá. Y aquí ya empieza el poder en la política, cómo se manifiesta entonces esa energía, el poder en el mercado también. Ajá. Hay uno que también habla el poder y los deportes. Hay uno específicamente que habla sobre el poder y las enfermedades. Ese también es muy interesante, sobre todo porque nosotros trabajamos, ¿no? Dentro de, como sanadores, trabajamos con esta parte también de los padecimientos y las enfermedades y todo esto, ¿no? El poder en las artes, ¿ah? Que es lo que aquí les estaba yo explicando. Ujú. Y la salud física y el poder. Aquí está, ¿no? La buena salud y la riqueza son consecuencia de la sabiduría. Pero, ¿qué es la sabiduría? Según nuestra investigación, es el resultado de alinearnos con los patrones atractores de alto poder, pues aunque tenemos la tendencia a encontrar una mezcla de campos de energía en la vida normal, el patrón con el mayor poder es el que domina. Hasta ahora hemos examinado una cantidad suficiente de información como para ser capaces de presentar un dictamen básico de investigaciones de atractores y dinámicas no lineal. Los atractores crean contexto. En esencia, esto significa que nuestros motivos, los cuales surgen de los principios con los cuales uno está comprometido, determinan la capacidad de entender y por lo tanto le proporcionan significado a nuestras acciones. Ujú. Y aquí ya nos empieza a hablar también del sistema nervioso y de la influencia en las emociones también, la nutrición, ujú, el bienestar y las enfermedades. Incluso hay una parte aquí que, déjenme ver si la encuentro, que habla sobre las adicciones. Ay, esperen, ya se me salió acá. Ya no se ve, ¿verdad? No, ahí ya no. A ver, déjenme ver. Acá está. Déjenme ver si puedo buscar. Barbie, ¿con cuál se ponían las teclas para buscar? Control F. Control F. A ver. Adicciones. Esa parte de las adicciones estaba súper interesante porque explica a qué se hace adicta la gente y no es precisamente a la sustancia, ¿no? Como en este caso el alcohol, las drogas, alcohol, ok. Ujú. Déjenme ver si lo encuentro. No, pues no, no lo encuentro, pero a grandes rasgos les explico lo que decía sobre las adicciones. Decía que, o bueno, dice este libro, que las personas tienen una calibración con respecto, las personas que buscan toda esta parte de la adicción, y por adicción, pues es lo que crea una dependencia, ¿no? El cigarro, el alcohol, esta parte de, pues todo tipo de drogas, la marihuana, todo lo que hay ya, porque ya hay un montón de drogas. Em, pero no es la único, ¿verdad? Porque ahora también ya vemos que hay otro tipo de drogas, incluso naturales, que se ocupan. Y dice ahí que en sí lo que investigaron es que no es propiamente la sustancia. Dicen que cuando la gente consume la sustancia, ¿qué creen? Que dan un salto y se elevan, como si, vamos a suponer, vibramos en 150, pero cuando yo consumo esta parte adictiva,
eso me eleva a lo mejor una frecuencia 300, ¿no? O una frecuencia 400. Bueno, entre más te sube ese estado de adicción, bueno, esa situación de la parte de lo que es el vicio, por así decirlo, entre más te sube y tú te sientes bien, ¿verdad? Sientes como que tocas una vibración diferente, ¿no? A la que estás tú vibrando, porque imagínate, si tú estás vibrando en tristeza, ¿no? Y tú estás vibrando en melancolía o estás vibrando en depresión o no sé qué, pues te metes algo y ¡pum!, te eleva y sientes la vibración de amor, por ejemplo, ¿no? O sientes la vibración de felicidad. Entonces dice, lo que genera que la gente se haga adicto es sentir esa vibración. Ajá. Pero como no la pueden generar por ellos mismos, entonces agarran eso que me está elevando. Yo lo veo, por ejemplo, no sé, ahora me acuerdo mucho de un alumno que me decía, y ya tiene muchos años, él fumaba marihuana. Y él decía que cada vez que fumaba marihuana, él entendía mejor las leyes universales y que eso a él le encantaba, ¿no? Le fascinaba, como que entraba en esta parte filosófica y le gustaba mucho. Y obviamente, pues empezó a consumir más y más y más porque él tenía una experiencia espiritual cada vez que fumaba la marihuana, ¿no? Y es eso, aquí explica el libro y dice, se sube a esa y te gusta tanto esa sensación, ¿verdad? Y tocas ese peldaño, pero ¿qué pasa? Que como no es algo que has generado, es algo que la sustancia está haciendo que tú vivas, te baja otra vez y vuelves a tu estado normal. Estado que ya no te gusta, porque ¿a quién le va a gustar tocar la vibración felicidad y regresar a su tristeza y a su melancolía? Dice, eso es lo que hace que la gente se adicta, esa subida. ¿Me explico? Entonces, todo esto se me hace muy interesante para que nos demos cuenta de varias cosas. La primera, el druidismo, a pesar de que es una religión y una filosofía que puede ayudar a la evolución de todas las personas, no es una filosofía con la cual muchas personas vayan a conectar. ¿Por qué no van a conectar? Porque se necesita tener una cierto nivel de conciencia, se necesita estar en una cierta frecuencia, ¿verdad? Para poder conectar con algo que te permita precisamente entrar en esa sintonía. ¿Me explico? Si nosotros en el chamanismo, en las diferentes terapias que aprendemos, como sanadores, como el druida que es un sanador, tenemos que entender que cada gente va a estar calibrada por ciertas cosas. Esas calibraciones van a representar sus problemas a los cuales está conviviendo, ¿no? Cuando vienen y nos buscan a nosotros como sanadores, es importante darnos cuenta que no porque yo le lea las cartas o no porque yo le pase el péndulo o no porque yo le pase la limpia, de momento puede haber una mejoría, pero nada va a ser una mejoría en la medida que nosotros generemos conciencia. La verdadera sanación está en lo que nosotros como druidas podemos impactar en la conciencia de la gente, que la gente se dé cuenta de que este problema o esta enfermedad en la que tú estás vibrando, estás calibrado, ¿verdad? Es lo que te tiene en ese estado, ¿verdad? Y es todo lo que te rodea. Es toda la energía incluso de donde vives, de tu colonia, de tu estado, de tu país, de donde tú te encuentres, ¿sí? Por eso no podemos, por ejemplo, tomar como placebo nada, en cierta forma, porque nos va a ofrecer una cierta, eh, y es lo que pasa también con el chamanismo, ¿no? O sea, la gente va al temazcal, pero díganme ustedes, por ejemplo, si hay un antes y después de temazcal. Lo único que la gente experimenta es un bienestar momentáneo, pero lo único que sana es, y lo único que te ayuda en tu evolución es la toma de conciencia. Y eso es el darse cuenta de en qué estás calibrado
y cómo elevarte a esa frecuencia que te va a permitir generar toda una vibración diferente. No sé si me di a entender. Digo, tomo nada más este pequeño fragmento porque ya sería cosa que lean el libro, ya se dieron cuenta que está muy interesante y cómo se correlaciona con lo que nosotros